Padre, esta tarde hemos venido a escucharte. Tú eres bienvenido, Señor, en nuestras casas. Tú eres bienvenido, Señor, en cualquier lugar que estemos. Y el día de hoy pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para iluminar, guiar, darle entendimiento, conocimiento a nuestro corazón, Señor. Hoy puede que haya muchas personas que tengan que tomar decisiones importantes en su vida respecto de su relación contigo. Puede que en muchas casas, Señor, hayan personas, familias que hasta el día de hoy no te conozcan de manera correcta, que no hayan tenido una relación, Señor, contigo, y puede que muchos aún ni siquiera hayan escuchado tu nombre. Por eso, Señor, es que pedimos hoy la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, para alabarte, para bendecirte, Señor, para que esta reunión sea para exaltarte a ti. Gracias, Señor, te damos esta tarde y quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas tardes a todos en sus casas. Quiero darle la bienvenida a cada uno en el lugar donde esté para esta reunión. Y quisiera pedir primero que todo que cada uno de ustedes estuviera cómodo, que tomara su tiempo y atención en lo que vamos a compartir. Porque hoy día Dios tiene cosas importantes que decirnos. Piense usted, por ejemplo, que un día se descubriera la cura contra el cáncer. Un gran laboratorio sacara una noticia importante de que ha creado una pastilla, ni siquiera vacuna, ni siquiera un tratamiento especial, sino que solo una pastilla que con solo tomarla le curaría a una persona de cáncer. Esta sería una noticia importante, sería una noticia relevante, todo el mundo estaría alegre. Sin embargo, para aquellas personas que no saben que tienen cáncer, esta sería una noticia irrelevante, sin importancia. Dicho de otra manera, solo tiene importancia la buena noticia cuando las personas han conocido primero una mala noticia. Y lo que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver con eso. Sabemos y entendemos que el Evangelio se trata de las buenas nuevas, de las buenas noticias para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que queremos recibir? Siempre buenas noticias. No obstante, es muy difícil entender, cuantificar y vivir las buenas noticias si primero no entendemos que hay malas noticias. En la medida que yo conozco las malas noticias y alguien viene y me cuenta las buenas noticias, yo agradeceré, estaré contento, estaré feliz y entenderé la relevancia de esa buena noticia. Y eso mismo pasa con nuestra relación con Dios, con el Señor Jesús. En la medida que entendamos correctamente las malas noticias, entonces podremos dar gracias por las buenas noticias. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a compartir un pasaje de un libro, que es el libro de Romanos. Vamos a ir desde el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 32, y vamos a entender claramente cuáles son estas malas noticias y cómo se reflejan estas malas noticias y cuál es la solución para estas malas noticias. Entonces vamos a ir desde el versículo 18 hasta el versículo 32 en el capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos entonces a ir tomando estos versículos y detallar para entender claramente lo que les comentaba, dónde está la mala noticia y cómo se manifiesta esta mala noticia en la vida de los hombres. Si vemos lo que Pablo nos detalla en el libro de Romanos, pudiésemos decir, esto fue escrito hoy día, lo tomaron en el diario de la mañana. Pero sabemos que no, esto corresponde al primer siglo y vemos cómo claramente el carácter del hombre que no conoce a Dios, se mantiene igual. Vamos a ir entonces al versículo 18. Al 19. Versículo 18 al 19. ¿Qué nos dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo primero que partimos acá es la mala noticia, que es la ira de Dios. Y esto puede sonar muy fuerte, porque puede que haya unas personas que piensen que Dios no puede airarse, que Dios no está enojado. Algunos tienen una imagen totalmente equivocada de Dios, pero Pablo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. No es que venga del infierno, no es que apareció, no es que fue algo por generación espontánea, sino que del cielo mismo la ira de Dios se reveló. Ahora, no tenemos que confundir la ira de Dios con nuestra ira. La ira de Dios es su constante carácter de santidad que se refleja en contra de todo aquello que no es santo. Nuestra ira son impulsiones emocionales, son temporales. Sabemos que Dios no puede cambiar su carácter, no obstante nosotros sí lo cambiamos. Sabemos que Dios permanece siempre de la misma manera, en cambio nuestra ira está teñida de enojo, está teñida nuestra ira de cosas que tal vez son de importancia y relevancia para nosotros, pero tal vez no para el resto. La ira de Dios tiene que ver básicamente con que se revela su carácter de santidad en contra de todo aquello que no es santo. Y uno pudiese decir, bueno, yo voy a estar tranquilo porque dice que la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia. Yo pudiese decir, bueno, me voy a quedar tranquilo porque yo no tengo nada que perder, yo no me encuentro injusto, yo no me encuentro impío. Pero la verdad es que este mismo libro, Romanos, Pablo en el capítulo 3 del libro, refleja la realidad del hombre, que no hay ni uno justo, ni uno, absolutamente ninguno. Todos nos hemos desviado, todos hemos hecho nuestra propia voluntad. No hay quien siga a Dios, no hay quien le busque, no hay quien vaya al encuentro de Dios. Todos nos hemos descarriado a una. Entonces, vemos primero que todo que tenemos una condición de ira y esa es la mala noticia. Dios está airado. Dios está airado con el hombre. La Biblia dice en el Salmo 7:11 que Dios está airado con el impío todos los días. No es a veces, no es en un momento, no es en una situación, sino que todos los días su carácter santo se refleja en que está airado contra el impío.
Entonces, conociendo una mala noticia, perdón, que Dios está airado y que es la condición de todos los hombres, necesitamos entonces una buena noticia. Si yo no soy capaz de entender la mala noticia, no voy a tener agradecimiento, no voy a comprender, no voy a atesorar, no voy a buscar y no voy a vivir la buena noticia. Necesitamos ser rescatados entonces. Este versículo no habla acerca de los jueces injustos. Uno pudiese decir, bueno, este versículo realmente habla acerca de estos jueces injustos, estos jueces que uno ve en televisión, que a veces uno se enoja y dice, pero claramente, ¿cómo dejan libre? Deberían detener a estos delincuentes y los dejan libres. Y uno dice, bueno, este versículo está precisamente dirigido a aquellas personas. Pero no, este versículo habla de mí y de ti. La ira de Dios entonces se refleja contra el impío. ¿Qué dice el versículo 19? Dice que esta ira viene porque se detiene con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Entonces la ira de Dios se refleja claramente porque hay algo que se detiene. Este detener significa que se mantiene abajo, que no se deja salir, que yo lo presiono y que no esté a la vista. Hay cosas entonces con las que Dios está airado y tienen que ver con esta. Porque el hombre ha detenido con injusticia la verdad. Y uno pudiese decir, porque aquí nos falta aquella persona que levanta la mano y dice, con este espíritu humanitario y justiciero que nos refleja a veces, bueno, pero ¿y qué sucede con aquella persona, por ejemplo, que vive en el África subsahariana, en la selva del Amazonas, en el fondo, donde tal vez no le llegó este mensaje? ¿Será salva esa persona? La verdad es que yo no podría responder esa pregunta, porque básicamente esto tiene que ver con una relación personal con Dios. Lo que sí sabemos es que Dios es justo y va a juzgar a las personas por lo que se les ha manifestado a cada uno de ellos. Y vamos a ver qué es lo que manifestó Dios para poder juzgar a la humanidad. Vamos al versículo 20, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice entonces que las cosas invisibles de Él, de Dios, porque no lo vemos claramente, pero incluso para aquella persona que está en el África subsahariana, para aquella persona que está perdida en la última aldea del Amazonas, dice que aún para ellos hay cosas que se pueden ver, que lo que es invisible de Dios, primero que todo se hace claramente visible a través de su creación. ¿Y qué cosas son las que se hacen claramente visibles? Su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad, aquellas cosas que no vemos de Dios, sí las podemos ver a través de su creación. Un autor decía que Dios ha dejado sus huellas dactilares en la creación para que viendo la creación lleguemos honestamente a la conclusión que debe existir un Dios. Es muy difícil que el universo se haya creado por sí mismo. Es muy difícil que la naturaleza se haya creado a sí misma. Hay un Dios. La creación dice que hay un Dios. La creación da cuenta que debe existir alguien que regule esto. ¿Cómo podemos saber que este Dios es poderoso? Porque es una de las cosas que tenemos que ver. ¿Cómo sabemos que existe un Dios y que es poderoso? Mire, es cosa que usted se mire a sí mismo. Aproximadamente el 60% del cuerpo humano es agua. ¿Y cómo es que no nos vemos como, digamos, completos? Difícilmente nos vemos como
como un globo, digamos, con agua, hay una perfección en toda creación. Colosenses dice que en Él subsisten todas las cosas, que la creación fue hecha por Él y para Él. Hay una perfección en el universo que está claramente dando cuenta que hay alguien, hay una mano que está detrás sosteniendo todas las cosas. Dios nos invita todos los días a levantar nuestros ojos y ver el cielo. Nos invita todos los días a ver la naturaleza. Es un regalo para nuestra vista, pero para que entendamos que hay un Dios y que es todopoderoso. ¿Qué dice? Aquí tengo un ejemplo, perdón. Matemáticamente hay una sucesión que se conoce como la sucesión de Fibonacci. Este es un matemático del siglo XII que encontró algo bien particular. Usted en su casa también tiene una sucesión de números. Está el 0, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8 y así sucesivamente. ¿Cómo se forma esta sucesión? Parte con el 0 y el 1. El tercer número va a ser la suma del 0 y el 1. Por supuesto que es el 1. Luego, el siguiente número es la suma de los dos anteriores. Es decir, el cuarto es la suma del 1 más 1. Eso nos da 2. Luego, el quinto número es la suma del 2 más 1 y eso nos da el 3. Y así sucesivamente. Entonces nos encontramos con esta sucesión de números. Esta sucesión de números podemos verla cómo se refleja en la naturaleza. Si vamos a la siguiente, por favor. Fíjese usted que la forma como las ramas van creciendo siguen esta sucesión de Fibonacci. Parto con una rama que sería la rama madre, posteriormente se va dividiendo en dos ramas, posteriormente siguen tres ramas, de ahí 5, 8, 13 y sigue perfectamente lo que se conoce como la sucesión de Fibonacci. Las flores, en general la mayoría de las flores, los pétalos, siguen la sucesión de Fibonacci. ¿Qué quiere decir? Que o tienen una flor, dos flores, 3 flores, 5 flores, 8 flores, 13 flores y así sucesivamente. Si vamos a la siguiente. Ahora, hay otra forma de ver esta sucesión de Fibonacci que tiene que ver básicamente en cómo voy ordenando geométricamente esta sucesión. Parto entonces con un cuadrado que es el que ven casi al centro, un poco más abajo, que es el cuadrado número 1. Recuerden que después del 1 venía nuevamente el 1 y lo coloco al lado del 1. Luego venía el número 2 y lo coloco por encima del 1 y el 1. Luego del 2, en la sucesión de Fibonacci venía el 3 y lo coloco en la arista que tiene el 2 y el 1. Luego del 3, en la sucesión venía el 5 y completo obviamente hacia abajo esa sucesión. Luego viene el 8, el 13 y se empieza a formar geométricamente esta sucesión de Fibonacci. Si vamos a la siguiente, usted podría ver entonces que varias cosas en el universo y en la naturaleza siguen esta sucesión. Por ejemplo, las galaxias, la forma perfecta en que uno queda maravillado cuando ve una imagen en estos reportajes o documentales científicos y ve esta forma, dice, wow, qué perfecto. Y siguen perfectamente esta sucesión de Fibonacci. La forma en que las flores se van acomodando en un girasol. La forma como se forman las olas. El caracol, la caparazón del caracol. Los tornados y huracanes siguen perfectamente esta sucesión. Y hay muchos ejemplos más, pero obviamente no es resorte de esta reunión el día de hoy poder ahondar, digamos, en justificar o colocar toda la evidencia del creacionismo. Traje solamente esta para dar cuenta que si uno es sincero y mira estas cosas y dice, bueno, tiene que haber alguien superior que creó el universo. Es imposible que estas cosas que hemos visto, que son ejemplos simples, se hayan formado al azar. Incluso el oído humano. La forma que sigue el oído humano sigue la forma de esta sucesión de Fibonacci, el ADN.
¿Sabe usted que lo que tenemos en el interior del ADN es información? No es simplemente que haya algo en el interior que fue puesto al azar. Es información para poder comunicar un mensaje. Y cada vez que hay un mensaje se entiende que tiene que haber un mensajero. Y se entiende que hay alguien superior entregando este mensaje. Hay conocimiento y hay inteligencia detrás. El Salmo 19, del 1 al 2, dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, con el solo hecho de mirar la creación, la naturaleza y el universo, yo debiese llegar a la siguiente conclusión, que debe ser honesta. Si yo soy honesto, debo decir lo siguiente. Debo decir que existe un Dios y lo segundo es que yo no soy Dios y yo no soy todopoderoso. A veces queremos actuar como todopoderoso, pero fíjese que los fracasos en la familia, los fracasos en el trabajo, los fracasos en los estudios, son golpes en nuestra cara que nos evidencian que no somos todopoderosos. Quisiéramos serlo, pero no lo somos. Entonces, cuando nos sentemos y nos presentemos delante de Dios, no vamos a tener excusa de decir, Señor, yo no sabía que existía un Dios. Dios va a decir, te lo mostré todos los días a través de mi creación. El versículo 21 de Romanos, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es entonces la verdad que se mantiene abajo, que se mantiene suprimida y que el hombre no quiere dejar a la luz? ¿Qué verdad es la que el hombre, la humanidad, sostiene entonces y esconde? Básicamente, que hay un Dios que es todopoderoso. Esta sola verdad debiese llevarnos entonces a nosotros a dos cosas. A darle gloria a Dios en primer lugar y en segundo lugar a ser agradecido. Y aquí no estamos hablando de exclusivamente de aquellas personas que no creen en Dios. Pudiésemos caer en la tentación que el mensaje está dirigido específicamente para los ateos. Pero la verdad no es esa. Esta carta fue escrita para una iglesia. Pablo le escribe a cristianos, a gente que había ya conocido a Cristo, como tú y como yo. Pablo les advierte entonces que el solo hecho de entender que existe un Dios y que es todopoderoso debiese llevarnos entonces a glorificarle y a darle gracias. La pregunta entonces que podemos hacernos cada uno de nosotros hoy: ¿glorificamos a Dios en nuestras vidas? ¿Le damos gracias? Dios nos hace estas preguntas que pueden parecer difíciles, pero no es para condenarnos, sino para llevarnos, obviamente, a buscarle. La verdad es que, si somos sinceros, a veces no le glorificamos y no le damos gracias. No tenemos a Dios en el lugar que corresponde en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, del 16 al 21, hay una lista completa de cómo se refleja una vida en la cual el hombre no le da la gloria a Dios que corresponde, ni le da gracias. Voy a dar solamente algunos ejemplos. Adulterio. Cuando yo suprimo la verdad de que Dios es Dios y que tengo que darle gracias a Él y que Él es todopoderoso y que yo existo para su gloria, no para la mía, pero yo suprimo esa verdad, yo la dejo abajo y no la dejo salir en mi vida. ¿Y qué dejo salir entonces? Lo contrario, de que yo soy Dios y que la gloria es para mí y que todas las cosas son gracias a mí. ¿Qué ocurre entonces? En el adulterio, si mi mujer no me satisface, que puede ocurrir que alguien piense aquello, busco otra. Cuando pienso que mi cuerpo entonces fue hecho y diseñado solamente para mí,
para darme gloria a mí y para darme satisfacción a mí, entonces suprimo la verdad de que yo fui hecho para la gloria de Dios. La inmundicia. Fíjense que la televisión hoy día no tiene problemas en presentar en horario, ya ni siquiera en la noche, otras noches, estamos hablando de 4 de la tarde, 5 de la tarde, escenas que están al borde de ser pornografía explícita. La tele no tiene problemas con que se presenten astrólogos, astrólogas o astrologuías, porque hoy día realmente uno ya no sabe lo que hay en televisión. La televisión no tiene problemas en que a uno le digan que uno puede ser Cáncer, con ascendencia en Virgo, pero del año de la rata. La televisión no tiene problemas con eso. Pero uno no vaya a nombrar el nombre de Jesús, porque ahí, ¿qué es lo que ocurre? No, es que hay que ser tolerantes. Uno necesita ser tolerante. La verdad es que la tolerancia que el mundo entrega, la tolerancia que el mundo nos vende, simplemente es una falacia de tolerancia. Todo hombre es tolerante exclusivamente hasta que se meten con algo que le importa. Enemistades, dice Gálatas también. ¿Por qué hay enemistades entre las personas? Bueno, cuando yo pienso que yo soy Dios y yo vivo para mi gloria y alguien atenta contra mi gloria, entonces claramente yo me levanto y digo, no, nadie viene a decirme esto a mí. ¿Qué vemos hoy día en la juventud? Se ha creado una generación y se ha levantado una generación que está completamente convencida y se le dice día a día, nadie puede decirte nada. Bueno, eso ocurre cuando yo suprimo la verdad de Dios, de que Él es Dios, que yo existo para su gloria y para darle gracias, y cambio eso y pienso que yo soy Dios y yo vivo para mi gloria. El versículo 21 decía nuevamente, dice que se envanecieron en sus propios razonamientos. Quiere decir que cuando la persona deja esto de lado, voluntariamente, deja a Dios de lado, entonces se empieza a envanecer en sus propios razonamientos. Envanecerse significa hacerse tonto, a saturarse con conversaciones con uno mismo. Uno empieza a ser guiado por sus propios razonamientos, por sus propias verdades, y elige eso en vez de ser guiado por Dios. En pocas palabras, lo que uno dice es, Dios, no te metas conmigo, yo sé lo que hago. Es muy común también ver a jóvenes que le dicen eso a sus padres. No te metas conmigo porque yo sé lo que hago. Proverbios 3 dice otra cosa. Dice, fíjate de Jehová de tu propio corazón. Fíjate de Jehová de tu propio corazón. Apártate del mal porque será medicina para tu cuerpo. Fíjate de Jehová y no seas sabio en tu propia opinión. Fíjate de Jehová y no seas sabio en tu propia opinión. Considéralo a Él y no te consideres tú el Dios de tu vida. Cuando uno hace eso, entonces uno recibe esto, medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. ¿Dónde se envanece uno? Dice que su corazón se hace necio, que es ininteligente. Corazón es el centro de la voluntad del hombre, donde están los deseos, las emociones, pero podría decir uno que es el centro de operaciones. Cuando la Biblia dice que debemos amar a Dios de todo nuestro corazón, quiere decir donde está todo el centro de operaciones, ahí, eso es el corazón. Pero el corazón se hace necio, el centro de operaciones, donde se toman las decisiones y las emociones, se hace necio cuando yo suprimo la verdad de Dios. Y aquí podemos ver claramente que no se trata de un problema de conocimiento. El problema del hombre no es un problema de conocimiento, es decir, yo no conozco a Dios. El problema verdadero del hombre es un problema del corazón, de no querer conocer a Dios. Un autor decía que para él, basándose en este libro romano, no existían los ateos, porque básicamente el ateo es aquella persona que
sabe que existe Dios, pero actúa como si Dios no existiese. Se hicieron necios. Un antropólogo, Arthur Kate, dijo que yo creo en la creación, perdón, en la evolución, soy un seguidor de la evolución, solo porque la alternativa a la evolución es la creación sobrenatural. Y eso no lo puedo aceptar. No es un problema entonces de conocimiento, sino que es un problema del corazón. El corazón del hombre desechó a Dios y no lo quiere considerar en su vida. Versículo 22 al 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Profesando ser sabios, es decir, personas que tienen sabiduría, que pueden dar consejo, dice que se hicieron necios. Vemos cómo hoy quien te da consejos para tu vida amorosa son personas que llevan 4 matrimonios y van por el 5º. Personas que han dejado su casa, están fracasados y quebrados financieramente, sin embargo son aquellas personas que te dan consejos de tus finanzas. Profesando ser sabio porque dejé de lado a Dios, Dios no te considera en mi vida, yo soy sabio, yo tomo el control de mi vida, dice que esa decisión te hace ser necio. Y aquí ocurre algo. ¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo se hicieron necios? Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron ¿qué cosa? Hay un intercambio, aquí es como un trueque, alguien cambia algo. ¿Qué se cambia? La imagen. La palabra imagen que aparece ahí en griego es la palabra icón, de donde proviene nuestra palabra ícono. Quiere decir que cambio una imagen, la cambio por otra, que no es la imagen verdadera. Sé que esto no ocurre el día de hoy, pero se los confieso acá porque estoy con ustedes. Antiguamente, pequeño, a veces me conseguía algunas películas que eran películas piratas. Entonces, en estas películas piratas, el sonido era horrible, la imagen era tremenda. Y era de estas personas que iban a veces al cine, sacaban su cámara y se ponían a grabar la película. Y en la mitad de la película uno escuchaba cómo la gente abría sus paquetes con dulces, se paraba una persona al baño, veía una cabeza. Dice que lo que estamos haciendo nosotros, hacer este cambio, es esto. Estamos plagiando. Esta piratería es un plagio. ¿Qué es un plagio? El plagio es darle la gloria a otro cuando no corresponde. Es robar. Es decir, que yo hice algo, pero sin embargo lo hizo otra persona. Bíblicamente en este caso, plagio es venir con la idea de que somos autosuficientes y que podemos tomar las decisiones completamente sin considerar a Dios. No dependemos de ti, no dependo de nadie. Es rechazar la idea de dar gracias y dar gloria a quien corresponde. Pablo nos está diciendo que cuando tomamos entonces lo que Dios ha hecho y vivimos como si nosotros nos hubiésemos hecho a nosotros mismos, eso es plagio, pero a una escala eterna. Es suprimir entonces la verdad de Dios. Este plagio, esta interacción, la realiza todo el mundo. Fuimos hechos básicamente como seres adoradores para adorar a Dios. Entonces, si yo dejo de adorar a Dios, usted no piense que va a dejar de ser religioso. Hay otras cosas o personas que usted va a adorar, aunque usted no lo quiera, porque Dios nos formó con una naturaleza adoradora. Dejamos de adorar a Dios, empezamos a adorar a otras personas u otras cosas. Entonces aquí estamos hablando básicamente de idolatría. Y uno puede decir, sí, Señor, o sea, claramente no me estabas hablando a mí, porque aquí estabas hablando tal vez de estas tribus, o uno diría, bueno, sí, eso, los católicos, porque eso tienen imágenes que... Pablo nos habla básicamente de 3 tipos de idolatría. Efectivamente, aquellas cosas que son imágenes.
Hay otro tipo de idolatría que son aquellas cosas como el bienestar, la posición, la fama, el dinero, que me entregan satisfacción y seguridad, por la cual yo dejo de lado a Dios y empiezo a adorar esto, nuevamente, que me entrega satisfacción, me entrega seguridad, me entrega placer. Básicamente me hace sentir bien. No desecho a Dios, escojo otra cosa. Recuerda esto, por favor. No es que tú dejaste de adorar a Dios y ya no adoras nada. Es que tú dejaste de adorar a Dios y tu corazón necesita adorar a otra persona o a otras cosas. Pero hay un tercer tipo de adoración que es muy peligroso y que genera también idolatría, esta iconografía, que yo cambio una imagen por otra. Y es básicamente cuando nos hacemos un Dios a nuestra imagen. Un Dios que pueda complacer tus deseos, un Dios que te acomode, un Dios que no te moleste, un Dios que no exija nada de ti, un Dios que no busque que tú cambies, un Dios que no te moleste, un Dios que no exija que tú vayas delante de Él, un Dios con el que nos sentimos confortables, un Dios que no te incomoda. Pero eso también es idolatría. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando pensamos que el Dios que me acomoda a mí es un Dios que es amoroso, que nunca, pero absolutamente nunca va a juzgar a nadie, no es el Dios de la Biblia, es un engaño, es un intercambio. Y este intercambio, recuerda, partió solamente de la decisión de dejar de lado a Dios, no considerarte, no considerar que tú eres Dios y que debo glorificarte porque tú eres todopoderoso. Entonces me hago una imagen de un Dios que me acomoda, que no me exige. Un Dios que es muy simple de servir. Un Dios al cual no tengo que rendirle cuentas. Fíjate que cuando tú tienes un ídolo y Dios te ama, Dios va a quebrar ese ídolo. Pero porque te ama. Todo aquello que pasa a ser tu seguridad, todo aquello que pasa a ser tu confianza, Dios te ama y va a quebrar ese ídolo para que le busques. ¿Qué dice el versículo 24? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Acá nos habla una imagen bien interesante. Dice que por esto, por lo tanto, por lo cual, es una consecuencia, hay una conexión de por lo cual, quiere decir que de todo lo que ocurrió antes, y ya sabemos nuevamente de dejar de lado a Dios, de no considerar que Dios es Dios, que merece la gloria y darle gracias. Por eso dice que Dios los entregó a la inmundicia. Vamos a ver un pasaje que es similar a este y que podría darnos una explicación para complementar qué es entregar. Vamos por favor a 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cuál es la imagen esta de que Dios los entregó a la inmundicia y que acá dice que les envía un poder engañoso? No pensemos por favor que este les envía un poder engañoso, es que Dios va a enviar a un espíritu maligno para que te engañe. No. Nuestro corazón es lo suficientemente engañoso para engañarnos a nosotros mismos. Eso dice Jeremías, que nuestro corazón es engañoso y es perverso. No necesitamos de espíritus engañosos que vengan. Nuestro propio corazón nos engaña. Entonces cuando Pablo dice que los entregó a la inmundicia, es como esta imagen que un vehículo viene a toda velocidad y hay una barrera de contención que impide que este
este vehículo salga por un barranco y Dios coloca otra barrera y pone otra barrera y el vehículo ahí está tratando de salir, pero Dios coloca otra barrera más y el vehículo insiste en seguir y Dios dice, ok, dejo esto y levanta la barrera y el vehículo se va cuesta abajo. Esta es la imagen que Pablo nos quiere decir con los entregó, dejó que ocurriera, que sus propios corazones tomaran el control de sus vidas. Entonces Dios permite que seamos más eficazmente para engañarnos nosotros mismos. Nos engañamos nosotros mismos porque Dios ya no colocó estas barreras. Dejó que fuéramos presa de nuestro propio corazón. El no rendirse a Cristo entonces trae esto. Trae de que el hombre quiera hacer su voluntad y solo eso. Y le quiero comentar algo. Esto es de paquete. Mi hijo Daniel tiene 4 años. 4 años. ¿Y sabe usted cuáles son las palabras que más utiliza en el día? Son la palabra no, la palabra yo quiero y la palabra mío. Esas son las 3 palabras que más utiliza. Y cuando lo escucho hablar, cuando lo escucho responder, cuando lo escucho actuar, créame que claramente me veo también yo reflejado. Es el corazón del hombre que quiere entonces tomar el control de su propia vida. Dijimos entonces que el problema no es un problema de intelecto, sino que es un problema de corazón. ¿Qué amamos más? ¿La gloria de Dios o nuestra gloria? Seamos honestos, ¿qué amamos más? ¿La gloria de Dios o nuestra gloria? Dice de modo que, en el versículo 24 que estábamos leyendo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron por dejar de lado a Dios, por no considerarlo, dice que dejamos, ya deshonramos nuestros propios cuerpos. Y esto tiene que ver básicamente cuando tú dejas de lado a Dios, ya no hay un punto de comparación. ¿Qué es bueno y qué es malo? Cuando tú dejas de lado a Dios, ya no existe ese punto de comparación. Entonces, lo que es bueno para ti puede ser malo para otra persona y lo que es malo para otra persona puede ser bueno para ti. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Venía, hace un par de semanas venía en el auto, estaban una entrevista a varias personas y entrevistaron a una persona, era un programa político. No obstante, entrevistaron a una persona porque él era de un movimiento que era algo así como libertarios verdaderos. No recuerdo bien el nombre, pero básicamente lo importante de la entrevista es que él era el representante de un movimiento que se llamaba el poliamor, acá en Chile. Y le preguntaban, bueno, ¿de qué se trata esto del poliamor? No, básicamente es que el hombre, necesita ser feliz. Y yo realmente, no puedo ser feliz con una sola mujer. Yo necesito estar con varias mujeres y la realidad es que acordamos, o sea, yo con ella acuerdo, estoy con ella, después invitamos a otra persona, somos 3, ella cuando quiere sale con otra persona y me avisa obviamente. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya no hay punto de comparación, ya no hay. Tú dejaste de lado a Dios y todo está permitido, absolutamente todo. No existe quien establece lo que es bueno y lo que es malo. Por eso da lo mismo hoy día el aborto. No es que hoy día legalmente tal vez lo que hay en el interior del bebé no es un sujeto. Legalmente se envanecieron, se hicieron tontos, se hicieron necios, porque ya no existe el punto de comparación. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios. Hay una dignidad en el hombre. Fuimos hechos a imagen de Dios. Pero cuando dejamos eso de lado, entonces esa dignidad se pierde. Versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, que cambiaron la verdad por algo que no es real. Este versículo nos quiere decir que básicamente existen 2 visiones. La verdad de Dios
y la mentira del mundo. No hay más. No hay punto intermedio. ¿Qué dice Isaías 57:13? Por favor. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que confía en mí tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Dios conoce esta situación del hombre que es idólatra. Y le dice, no dejaste, no quisiste venir ante mí, no quisiste buscarte, no quisiste venir delante de mi presencia para yo ayudarte. Entonces, que te ayuden tus ídolos, que te ayude tu razonamiento, que te ayude tu trabajo, que te ayude tu libertad. Nos hicimos entonces necios. Nos hicimos necios. Versículos 26 y 27 de Romanos, capítulo 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Algunos teólogos, algunas personas dicen que este versículo habla básicamente de el homosexualismo y la prostitución. Habla básicamente de lo que estaría relacionado con las relaciones sexuales, que irían contra el diseño de Dios. Y esto es muy lógico. O sea, nuevamente, alguien muy honesto ve el cuerpo del hombre y ve el cuerpo de una mujer y claramente puede entender que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer fue hecha para el hombre. Pero cuando he dejado de lado a Dios, cuando yo no lo tengo como punto de referencia, como punto sobre el cual fijo mis decisiones, entonces el cambiar de preferencias y usos es fácil. Cambio de uso y de preferencia fácilmente porque no tengo este punto de comparación. Cuando cambias la verdad de Dios, entonces cambiar el uso natural es algo normal, pero no solamente en el área sexual, sino que en todas las áreas de tu vida. Dice pues que las mujeres cambiaron también el uso natural. Y cuando vamos hacia el final, dice en el versículo 27, cuando vamos al final del versículo 27, dice que los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros y cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y aquí, obviamente, todos nosotros podríamos levantarnos y apuntar y decir, efectivamente, los homosexuales son unos extraviados, están extraviados ellos. Fíjese que, qué interesante que la Biblia nos dice, no es que los hombres se encendieron en estas pasiones vergonzosas, recibieron asimismo la retribución debida a que en ese momento partió el movimiento gay. No, sino que habla de un extravío. Y dentro del contexto es bien interesante porque Pablo está hablando en un contexto greco-romano, primer siglo, contexto greco-romano, cuando la homosexualidad y la prostitución no eran cosas mal vistas. Roma, pudiésemos decir que estaba en el pináculo del conocimiento y del poderío. Era considerado como el estándar por el cual tendrían que desarrollarse las repúblicas. En este tiempo Roma tenía aproximadamente 5 millones de personas. Fíjese que el Coliseo romano albergaba aproximadamente 50.000 personas. Y uno puede decir, bueno, hoy día hay estadios que tienen 90.000, 100.000, 150.000 personas. Pero estamos hablando del primer siglo. O sea, en esos términos Roma era muy desarrollado. Y uno puede decir, bueno, entonces eran desarrollados, ¿qué problema hay con el homosexualismo? Fíjese que era muy común que los matrimonios en esa época eran arreglados. Hombres cerca de 30 años, con niñas de 14, 15 años, se casaban básicamente por temas o políticos, de negocios o de poder. ¿Qué hacía entonces un hombre joven que llegaba hasta los 30 años en ese periodo?
¿qué hacía? Básicamente satisfacía su necesidad sexual a través de esclavos y esclavas, prostitutas y también homosexualismo. Era bien visto iniciar a los hombres en la homosexualidad. Entonces esto era algo común, era algo aceptado en ese tiempo. Pero no porque sea aceptado, Pablo nos dice que está bien. No era un pecado aislado en ese tiempo. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hay un extravío. La Biblia dice que todos nos hemos extraviado, no solamente los homosexuales. Todos nos hemos extraviado. Y el extravío es simplemente una demostración de idolatría. ¿Por qué? Porque he dejado de lado a Dios y he considerado que yo soy Dios, yo soy todopoderoso y yo soy el que gobierna mi vida. Efectivamente el pecado es el homosexualismo es un pecado, perdón. El homosexualismo es un pecado. Pero lo interesante es que, producto de esta desviación, producto de dejar de lado a Dios, es el primero que aparece en una lista de 23 otras características que Dios nos dice que también son consecuencias de dejar de Dios a un lado, de considerar que yo soy el Dios de mi vida. Cada vez entonces que yo decido dejar de lado a Dios, no considero apropiado su consejo, su palabra, entonces es muy fácil tener un modo inapropiado de algo. Todo lo inapropiado entonces proviene de yo dejar de lado a Dios. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si yo dijera la siguiente frase: un modo inapropiado de, vamos a dejar un espacio en blanco, y vamos a decir, es consecuencia de sacar a Dios de tu, y dejamos un espacio en blanco. Entonces, un ejercicio simple que usted puede hacer en su casa, decimos que un modo inapropiado de responder mal a mi esposa es consecuencia de sacar a Dios de mi matrimonio. Un modo inapropiado tal vez de comer es derivado de sacar a Dios de mi alimentación. Pudiese ser. Pero también puede ser un modo inapropiado de vivir la vida cristiana, puede ser. Viene derivado de sacar a Dios de la fórmula o de mi adoración. Cuando yo pienso que la adoración es para mí y gira en torno a mí, y que solamente hoy esto es si las cosas me hacen sentir bien, entonces es bueno, viene de Dios. Fíjate que lo único que estamos haciendo es satisfacernos a nosotros mismos. Es extraviarnos, como dice Romanos. Hoy tenemos el concepto de que si algo me hace sentir bien, entonces me conviene y no es malo. Pero uno puede ver, por ejemplo, un drogadicto. La droga le hace sentir bien. Y uno puede decir, bueno, como te hace sentir bien, entonces bueno. En absoluto. El alcohol a algunos les hace sentir bien. ¿Eso es bueno? En absoluto. La pornografía en algunos casos a muchas personas les satisface. ¿Es bueno? En absoluto. Vimos entonces cómo el homosexualismo es simplemente una consecuencia de dejar de lado a Dios. Pero para aquellos que tal vez pensamos que es lo peor y que podemos tener una vida religiosa, Dios nos dice, no, pero espérate. Esta consecuencia de dejar de lado a Dios también se manifiesta en otras cosas en tu vida. Vamos al versículo 29, por favor. Lo voy a leer yo acá. Hay 23 del 29 al 31, fíjense que hay 23 características, evidencias que dan cuenta que hemos dejado a Dios de lado de nuestras vidas. Son 23. Recuerde que el homosexualismo era una. Todo lo que tenga que ver con cambiar el uso natural, todo lo que tenga que ver con la sexualidad es una, que es un síntoma o es una consecuencia de la idolatría. Pero hay 23 más. ¿Cuáles son? Ahí en su pantalla tal vez lo puede ver en su casa. Es injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Vamos a ir una por una. Injusticia, ¿qué significa? Pecado o hecho injusto. O sea, aquella persona que es no
ve la justicia de Dios, simplemente es aquella persona que refleja que ha dejado de lado a Dios en su vida. Fornicación, que deriva del griego porneia, donde también tenemos nuestra palabra en español que es pornografía, que es inmoralidad sexual. Después perversidad, que es depravación. Depravación. Avaricia, ambición fraudulenta, codicia. Esas personas que están codiciando cosas, codician lo de los demás. No están satisfechos con aquello que tienen. Maldad es básicamente malos sentimientos. Como uno maquina cosas en su mente contra otra persona. Envidia. Mala voluntad. Y uno dice, no, pero envidia, yo jamás sería envidioso. No, no, en absoluto. Porque yo siempre busco que a la gente le vaya bien y le digo que Dios te bendiga. Pero la verdad es que a veces, y seamos honestos, en el fondo de nuestro corazón decimos, pucha, que te vaya bien. Pero en el fondo decimos, pero no más que a mí. Que Dios te bendiga, pero no más que a mí. Pero no más que a mí. Y uno puede decir, ¿sabes qué? Espectacular, porque yo por el momento no soy injusto, no tengo fornicación, no practico fornicación, no soy perverso, no soy avaro, no soy malo, no estoy lleno de envidia, pero la lista continúa. Homicidios, asesinatos. Y uno dice, bueno, pero yo jamás, de hecho no estoy preso, nunca he asesinado a nadie. Pero la Biblia habla que cuando uno piensa mal, así dice Jesús, de su hermano, ya ha cometido también homicidio en su corazón. Contiendas, aquellas personas que les gusta pelear, que hay una rivalidad egoísta. ¿Por qué? Porque ellos se creen centros del mundo. Engañosos, dice que es trucos, dolo. Ofreces algo, pero realmente pagas otra cosa. Yo jamás he sido engañoso, pero hazte la pregunta también en tu casa. Cuando estabas frente al altar ahí, te casaste y ofreciste fidelidad, acompañar hasta que la muerte los separara. Malignidad, mal carácter, malicia. Murmuradores, personas chismosas que pasan hablando del resto. Y uno dice, no, pero es que estoy hablando solamente de manera santa, porque estoy preocupado de esta persona. Detractores, es decir, personas parlachín en contra, difamador, que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con aquella otra persona. Aborrecedores de Dios, que odia a Dios. Injurioso, es decir, personas insultadoras. Soberbio, que son personas orgullosas o arrogantes, que tienen un más alto concepto de sí que el que deberían tener. Altivos, jactanciosos, fanfarrones, personas que les gusta hablar acerca de sí mismos, de lo bien que hacen las cosas, de lo bueno que son. Desleales, traidores. Sin afecto natural, personas que son crueles, insensibles, de corazón duro, que no perdonan, implacables, sin tregua. Me las vas a pagar. Pasan por encima de todo para lograr sus objetivos. Pasan por encima de su familia, de sus amigos, de sus hijos, con tal de obtener sus objetivos. Sin misericordia. Fíjese que el listado es grande y uno pudiese decir, bueno, el que es avaro dice, bueno, pero, el que uno puede decir, yo no soy avaro, sí, pero tengo envidia. Y uno dice, bueno, pero yo no tengo envidia, pero tal vez eres desleal. Bueno, uno dice, yo no soy ninguno de esos, no soy ni desleal, ni avaro, ni tengo envidia. Bueno, si uno ve realmente el listado, uno dice, hay algo que necesitamos realmente. Necesitamos entonces un héroe, necesitamos realmente alguien que nos salve. Porque esta condición es completa de todo el hombre cuando deja a Dios. Dejar a Dios, suprimirlo en nuestras vidas, suprimir su verdad, trae estas consecuencias, estas características y este comportamiento. Porque la vida cristiana no se trata de ser mejores personas.
Porque para ser mejores personas, usted puede ir al psicólogo, puede encontrar un libro de autoayuda. Necesitamos realmente un héroe, alguien que nos salve. Hemos leído entonces y hemos visto claramente la condición del hombre y cuáles son las malas noticias. Entonces ahora podemos entender claramente cuál es la buena noticia. ¿Qué dice Romanos 1, del 16 al 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La verdad es esa. Necesitamos un Salvador porque en esta condición ninguno aplica para estar delante de Dios. Nadie puede decir por mi propia justificación yo me puedo presentar delante de ti, Señor, me justifico a mí mismo. No. No es así. La mala noticia de la ira de Dios que cae sobre todas estas personas, las que hemos leído, y que puede que muchos de nosotros tengamos alguna de estas características, nos hace entender claramente que necesitamos un Salvador. Si no apreciamos eso, si no entendemos la ira de Dios, si no entendemos la condición de nuestro corazón, de cómo hemos dejado de lado a Dios y que somos merecedores de su ira justa, el pago de su retribución justo, entonces no podemos entender de qué se trata la salvación. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos, porque por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto tanto para el arrogante, que se gloría en sí mismo, como también para aquel que no cree en Dios y que dice, bueno, esto me va a costar mucho. En realidad, no seguir a Dios te va a costar toda tu vida. Te va a costar todo. Para terminar, entonces, le pido que usted en su casa, honestamente, se haga las siguientes preguntas. ¿Qué evidencias en tu vida dan cuenta que estás glorificando a Dios? No que tú dices que glorificas a Dios, sino que cómo se ve, refleja eso en tu vida, de que tú glorificas a Dios. No es que tú digas que soy cristiano, no. Cómo tu vida refleja en tu oración, en tu necesidad, en tu lectura, en buscarle, en anhelar más de Él. ¿Eres agradecido o agradecida con Él? ¿Hay agradecimiento? Fíjense que aquí nos dice este pasaje que una forma de dar cuenta, o cómo yo me doy cuenta, cuál es el fruto de un corazón que reconoce a Dios en su vida, es el ser agradecido. ¿Eres agradecido o agradecida con Él? Hazte la siguiente pregunta también. ¿Puedes identificar algunos ídolos en tu vida? Tal vez el ídolo de tu vida es el Dios que te has creado, que no es el Dios de la Biblia. Tal vez te has creado un Dios a tu imagen y semejanza. No a imagen y semejanza de Dios, sino que a tu imagen y a tu semejanza. Y por último, ¿reconoces que necesitas realmente un Salvador? Vamos a orar. Ahí en tu casa, donde estás, yo realmente te pido que tú te presentes delante de Dios de manera honesta el día de hoy. Y le digas, Señor, examina mi corazón. La lista que hemos visto esta tarde, Señor, realmente refleja que hay un problema en mi corazón y hay una necesidad, Señor, de un Salvador en mi vida. Tal vez hasta el día de hoy no reconocía esto, Señor. Y tenía más bien una relación emocional contigo. Hay cosas que me acomodaban de ti. Pero tu Espíritu Santo, Señor, esta tarde nos ha revelado lo que significa que se ha abierto, algo que estaba oculto, que estaba escondido, se ha abierto y es claramente visible para nosotros el día de hoy
que necesitamos un Salvador. ¿Qué esperas para ir delante de su presencia? Como dice tu palabra, si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, búscale. Anda delante de Él. El Señor, cuando dice todo esto, no es para condenarte, sino que primeramente para que escuches. Él está clamando y diciéndote, ven a mí. No pierdas el tiempo. Su palabra, hay un versículo tan precioso que dice que ha dado naciones por ti. Ha dado naciones. ¿Tú sabes lo que significa eso? A dar naciones por ti. Para que tú en este momento, en este instante, puedas conocerle, puedas buscarle. Y su creación nuevamente va a clamar día a día. Hay un Dios. Y necesitas buscarle. Hay un Dios y necesitas conocerle. Y hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que busques a Dios. No es mañana. No te engañes más, por favor. Gastas tu vida. Gastas completamente tu vida. Te asfixias. Te afanas. Pero aún así sigues insatisfecho o insatisfecha. Es necesario que te presentes delante de Él. Es necesario. Deja de lado tu vida religiosa, por favor, porque eso te trae insatisfacción. Deja de hacerte un Dios a tu imagen que te conviene. Muchos dicen, no, yo creo en Dios a mi manera. No existe eso, eso es una mentira, una falacia. Tú conoces a Dios a su manera, no a la tuya. A la manera de Él. Es a su manera, no es a la tuya. No se trata de tener una vida religiosa, de tener que cumplir una cantidad de cosas por hacer para ti. No, no se trata de eso, se trata primero de conocerte. Señor, hemos vivido completamente a veces engañados, incluso pensando que te estamos adorando, pero es todo lo contrario. Buscamos, Señor, satisfacer a nosotros mismos. Y no entendemos, Señor, que tu palabra cada tiempo clama y dice, por amor de mi nombre, yo hago las cosas por amor de mi nombre. Por amor de tu nombre, Señor. Tenemos una vida centrada en nosotros mismos, Señor. En nuestra satisfacción. Y dejamos de lado las cosas que, como dice tu palabra, son por amor de tu nombre, no por amor nuestro. Entonces no interpretamos correctamente las cosas. Y cuando tenemos un fracaso, Señor, un problema, decimos, Dios no me ama, Dios debe estar lejos de esto. Y no se trata de eso, es que no has comprendido que las cosas ocurren por amor de su nombre. No es por amor de tu nombre propio, por amor de su nombre. Para Él, para que le busques. Para que puedas encontrar la plena satisfacción en Él. Dios no quiere decir que no sea necesario algo en tu vida, por cierto que sí, pero no debes anteponerlo a Él. Si lo antepones, entonces pasa a ser tu ídolo, pasa a ser tu Dios. Y ya hemos visto qué ocurre. Y tú dirás, no, esto no me va a pasar a mí nunca, jamás. No confía en tu propio corazón, es engañoso. Muchos han dicho eso.
y han caído en esta espiral. Evidencias hay muchas. Búscale a Él. Búscale a Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de toda tu voluntad, fíate de Él, búscale, fíate. Fiarse significa confiar, entregarte a Él. Toda tu confianza se entrega a Él. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No quiere decir que no tomes decisiones, por cierto que sí, pero considéralo a Él en tus decisiones. ¿Qué tiempo de tu vida toma Dios? Búscale. Hoy es el tiempo. Te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Tú sabes que ese es el propósito del Señor Jesús, su venida. La buena noticia es para eso, para ese motivo. Reconcíliate con Dios. Él ya dio el primer paso. Envió a su Hijo. Y esta ira justa, que tenía que ser satisfecha, fue traspasada desde nuestras vidas hacia Cristo. Al que no conoció pecado, a Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa mala noticia que estaba destinada para ti y para mí, se transformó en una buena noticia cuando esa ira fue satisfecha en la cruz del Calvario. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Gracias, Señor, te damos esta tarde. Gracias, Señor, que podamos cada uno de nosotros a diario tener un corazón agradecido, Señor, un corazón que te exalte y te glorifique y que dé cuenta realmente que tú eres el Dios de nuestra vida, Señor. Señor, porque aun cuando yo no te pueda ver como te cantábamos, tu eterno poder y deidad claramente hasta el día de hoy se hacen visibles por medio de las cosas hechas, Señor. Y tú obraste, sigues obrando, Señor, y obrarás en nuestras vidas. Gracias te damos, Espíritu Santo, también. Y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.